Bienvenidos a un nuevo programa acá en el canal Vitrina Activa, el canal de YouTube y de Spotify también nos pueden encontrar. Estamos con un nuevo programa de entrevistas, de conversación. Queremos traer lo mejor del mundo del emprendimiento, de la innovación, los negocios, la sostenibilidad, las industrias creativas y muchos temas más que pueden ser de interés desde aquí, desde la región de Valparaíso, con Vitrina Activa, destacando el valor local. Y también este programa va para ustedes en alianza con Andrónicos, acá con Gerson Fuentes, que nos está acompañando también, al igual que la primera vez que nos encontramos. Vamos a estar en esta conversación y con una invitada también que nos está acompañando en este momento. Ya la vamos a presentar. Este es el primer capítulo de El arte de avanzar. ¿Por qué? Porque es bueno conocer cómo seguimos adelante, cómo avanzamos, cómo pensamos las cosas de nuevo. La humanidad, el mundo, no hubiera dado los pasos que ha dado si no hubiese puesto el ánimo en avanzar. Y es por eso que este programa y este primer programa que vamos a inaugurar se llama El arte de avanzar. Quiero dar la bienvenida. Acá les habla Silvia Becerra. Y aquí parte de Vitrina Activa. Tras cámara tenemos a Cristóbal Carrasco, quien nos acompaña también ahí durante todos los programas. Y también nos acompaña Gerson Fuentes. Aquí lo tengo a mi lado. Él es el creador, el fundador de Andrónicos, es el CEO, y ahí nos va a contar, ya en un primer programa piloto que ya les presentamos, ahí conocieron un poquito de él. Ahora nos puedes hablar un poquito más en breve de Andrónicos. Y también les queremos presentar a continuación a Andrea Castillo, pero antes queremos darle la bienvenida a Gerson acá en asociación con Vitrina Activa, con Andrónicos, aquí a este primer capítulo de El arte de avanzar. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y por invitarme a ser parte de este tremendo programa que estamos levantando acá con Silvia, Cristóbal, y tener a nuestra invitada hoy en día en este primer programa. Así que estamos muy contentos con Silvia de poder iniciar. Dentro de lo que es Andrónicos está la parte de construir el éxito. Y hoy tenemos a nuestra invitada, Andrea Castillo, con la cual vamos a hablar del coaching ontológico, que es un temazo para todos aquellos que están pensando en salir de sus trabajos convencionales y empezar una línea de emprendimiento. Todo lo que es el mindset, todo lo que uno tiene que tener en la mente para poder construir en el fondo un negocio, no tan solo hacer un hobby, no tan solo hacer una actividad, sino que lucrar con eso y tener un ingreso que sustente, ¿cierto?, una familia, que sustente gastos, ¿cierto?, que es lo que también tenía uno como un profesional, ¿cierto?, dentro de un trabajo. Así que aquí le doy la bienvenida a nuestra invitada para que empecemos a conversar sobre esto, cómo construimos el éxito. La vamos a presentar. Excelente. Ahí, sí. Excelente, Gerson. Es importante destacar también en el espacio en el que nos encontramos el día de hoy. Nos encontramos en el Cowork B21. Aquí pueden ver, estamos en alguno de los espacios comunes que nos han facilitado para que podamos tener esta conversación el día de hoy. Así que damos las gracias a Cowork B21 también. Vengan a visitar sus espacios, ubíquenlos en Cowork B21, ahí en las redes sociales, en su web, ubíquenlos para que encuentren espacios para trabajar, para tener reuniones. Si tú estás iniciando tu empresa, tu negocio, puedes venir acá a estos espacios a trabajar cómodamente. Las instalaciones son excelentes, magníficas para realizar un buen trabajo desde los negocios. Bueno, queremos presentar el día de hoy a nuestra primera invitada. Ella es Andrea Castillo, periodista, hace 19 años, colega también, nos conocemos hace muchos años, estudiamos juntas, así que nos conocemos hace bastante tiempo. Y bueno, Andrea, en el andar de su vida, ella trabajó gran parte de su carrera profesional, la realizó en el servicio público, acá en Chile. Y bueno, ahí fue aprendiendo, fue desarrollando temas, fue desarrollando muchas habilidades de liderazgo, organizacionales, que también nos va a poder ir contando. Pero el año 2003 llegó a su vida el coaching ontológico. Aunque antes de eso llegó su hija también. Tiene una hija maravillosa que nos está acompañando por acá también de 7 años. Y ya siendo madre y todo, viene con todo un proceso personal, laboral, también con un tema, una pérdida personal. En su vida, ese año 2003, llega
el tema del coaching ontológico, y a eso nos queremos referir hoy, al coaching tanto para profesionales que están en alguna, pensando en transición, en cambiar, en buscar nuevas oportunidades, como también para quienes son emprendedores. Así que le damos la bienvenida a Andrea, que quién más que ella nos puede explicar de qué se trata el coaching. Así que cuéntanos, bienvenida Andrea, lo primero, bienvenida aquí a El Arte de Avanzar. Muchas gracias Silvia, Gerson, muy contenta de poder estar acá y contenta de poder acompañarlos a inaugurar este podcast, El Arte de Avanzar, ¿cierto? Interesante e importante detenerse a reflexionar sobre aquello que mencionabas, ¿cierto? El arte de avanzar en la vida, en cada uno de nuestros ámbitos. Oye, Andrea, cuéntanos un poquito, pasaste del área de las comunicaciones, de la comunicación social, al coaching. Danos más que nada una introducción, una generalidad, digamos, de qué se trata un poquito el coaching, bien en sencillo para que todos lo entendamos, y el coaching ontológico en este caso. Y más o menos ahí ya Gerson y todos vamos a ir sacando todas nuestras dudas ahí a la palestra. Sí, mira, bueno, llegué el año 2023 a encontrarme con el coaching ontológico, en realidad sin saber muy bien lo que buscaba. Buscaba después de la pandemia, quizás a muchos les removió este momento, ¿cierto?, histórico mundial. Y a mí me hizo hacerme la pregunta de ¿qué hago ahora? Después de todo esto que hemos vivido, ¿cierto?, con muchas reflexiones en mente. Llegué al coaching ontológico buscando como un nuevo estudio, según yo, ¿cierto? Dado que soy bien inquieta, siempre buscando ahí qué hacer, pero en realidad descubrí que era un nuevo proceso de mi vida, iba a ser un nuevo proceso, una nueva búsqueda o entrar en mí de una manera profunda como quizás antes no me lo imaginé, el mirar mis emociones, que las tenemos siempre bien guardadas ahí en un cajoncito para que no nos desestructuren en nada, ¿cierto? El mirar mis juicios, mis creencias que quizás venían desde la crianza o desde antes de mi existencia, ¿cierto? Que en algunas ocasiones me limitaban, que en otras ocasiones me daban fuerza y me hacían reinventarme. El mirar también cómo conocer mi corporalidad en mi relación con otros, en mi relación conmigo misma, o sea, qué estaba sintiendo a partir de mi cuerpo. O sea, fue como un escaneo bien profundo, la verdad, se los digo así como muy desde el aprendizaje interno. El coaching ontológico me trajo a la vida un escaneo profundo de mi ser. Y precisamente es esa la palabra que identifica la definición de la ontología, ¿cierto? El estudio del ser, ¿ya? Y eso se refiere a una mirada tridimensional, como les dije, les mencioné las emociones, les mencioné el cuerpo, la corporalidad y el lenguaje. O sea, estamos compuestos de todo eso, ¿cierto? Pero hubo un momento y quizás por mucho rato hemos vivido en la razón, hemos vivido en la cabeza, dejando de lado nuestra casa física, ¿cierto?, el cuerpo, y dejando de lado también las emociones, que son lo que nos mueve. O sea, cuando tengo rabia, ¿cierto?, por X cosa, sé cómo la puedo gestionar de manera eficiente, ¿cierto? Ocuparla bien o permitirla que esté ahí y pasar ese momento y luego seguir en lo que estaba, por ejemplo, ¿cierto? Como reflexión. Buen tema. Dentro de esto que implica el ser y el hacer, ¿cierto? De todo lo que tú nos estás conversando, es algo súper fuerte dentro de lo que es el emprendimiento. Porque muchos empiezan o se atrapan en hacer y empiezan a, bueno, yo hago esto, entonces hago plantas y empiezo a vender plantas y genero plantas y resulta que me doy cuenta cuando voy a la feria que hay como 20 puestos de plantas y todos tienen suculentas y todos tienen lo mismo. Entonces, este proceso de poder pensar de lo que quiero hacer, ya es clave dentro del emprendimiento, pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue esa mirada y esas herramientas, esas preguntas que te hiciste? ¿Ya? Y para esto, a todos los que nos están viendo de Andrónicos, constructores de éxito, esto es súper clave, porque
cuando tú entiendes lo que es el coaching ontológico, puedes empezar a construir. Primero desglosas y entiendes lo que es tu ser, ¿cierto? Y empiezas a construir. Y el concepto nosotros tenemos andrónicos, son constructores de éxito. Así que cuéntanos cómo empezaste a construir ese pensamiento, cómo fue tu proceso que llegó en el fondo a llevarte donde estás hoy. Sí, bueno, yo tengo la creencia de que los procesos no son ni lineales ni circulares, sino que son como espirales, ¿cierto? Que vamos pasando de repente como por lugares donde ya pasamos, pero con un nuevo dato, con una nueva información que nos proporciona algo distinto, una mirada distinta. Y hubo hitos en mi vida. Por ejemplo, o sea, les mencioné el 2023, hice esta formación, pero el 2023 también falleció mi padre. Y que representaba una persona trabajólica que se había dedicado a armar su patrimonio material y qué sé yo, nunca se tomó vacaciones. Para mí eso significaba muchas cosas, pero en el momento en el que estaba me hacía reflexionar también que qué estaba haciendo yo por mi vida en este momento, si en realidad hace 5 años más o menos que quería salir del servicio público. Tú mencionaste, trabajé casi 14 años en el servicio público. Hice una carrera prácticamente ahí, o sea, en los tiempos de ahora podemos decir que 14 años es un tiempo bastante extenso como para permanecer en un lugar de trabajo, ¿cierto? Pero hubo ahí, empezaron en ese momento a aparecer cuestionamientos respecto a que me sentía como apretada, como que me incomodaba, o sea, ese vestuario ya me quedaba apretado para las preguntas o para las incomodidades. Estaba incómoda, ¿cierto? Estaba incómoda, estaba en un momento de incomodidad. Y en el coaching lo que decimos es, te acompañamos en momentos en que generalmente una persona está incómoda, siente que no puede avanzar en su vida. Yo tenía todos esos síntomas. Sentía que no podía avanzar en mi vida, sentía que como que había tocado ahí un techo, sin ser soberbia por lo demás, sino que más bien era una sensación que tenía y que traía. Y ahí desde ese punto de vista, en el fondo, empecé a buscar, encontré el coaching, que me siento súper agradecida en el fondo que la vida me mostrara un camino, porque a veces lo tenemos muy claro mentalmente, pero yo aquí sentí que me lo trajo, me mostró este camino. Y sentí que era un camino con el cual conectaba mucho, porque yo, si bien tengo como un propósito de vida identificado, que es trabajar al servicio de otros, y lo había hecho en el servicio público, ahora lo empiezo a hacer de otra manera, desde una mirada y una forma mucho más profunda, que es a través de este acompañamiento del ser, ¿cierto? Entonces, en el fondo, aparecer con todos estos síntomas, con todas estas incomodidades, es como ahora me hace a mí posicionarme y pararme frente a oye, quiero emprender. Estoy en eso, claro. De hecho. O sea, es como, lo que tú me preguntas es parte como de mi propio proceso, es parte como del recorrido en el que estoy, en lo que estoy siendo, ¿cierto? Un emprendedor, una persona que necesita enfrentarse a obstáculos, van a aparecer, pero a su vez para eso necesita cierta fortaleza, necesita cierto enfoque, enfrentarse a su ansiedad, enfrentarse a su angustia, a los miedos, a inseguridades, a un montón de emociones que aparecen en estos momentos, en los momentos de construcción. Buenísimo, Andrea, lo que tú nos estabas comentando de tu proceso. Bueno, con Gerson aquí estamos explorando, es él el que está como desgranando un poquito y profundizando desde el coaching el tema de la parte del emprendimiento. Después vamos a hacer otras consultas relacionadas con la parte de los profesionales que andan buscando nuevas oportunidades. Así que aquí Gerson lidera con sus preguntas la parte de los emprendedores. Así que atentos emprendedores y marcas personales, los que estén escuchando ahí y que se están lanzando con un nuevo negocio, con un nuevo proyecto. Así que bueno, interesante también la historia que nos cuentas desde el ámbito personal, cómo te impacta en el ámbito profesional y cómo finalmente llegas a este proceso, porque diste un salto ahí de renunciar a la comodidad y a la tranquilidad de un trabajo estable, con un sueldo a fin de mes, y me imagino como un buen trabajo con algunos beneficios y cosas que vienen asociados a este tipo de labores, y diste un gran salto ahí, ¿cierto, Gerson? ¿No te parece?
Sí, es un gran salto. Yo soy súper al hueso, sí, y quiero que los que nos están escuchando del área de emprendimiento, algo conversamos sobre ese tema. Quiero que los emprendedores dentro de este tema de cambio de mentalidad, porque tú de cierta forma ya tenías ciertas habilidades, pero hay personas que quieren empezar a emprender, pero no tienen este análisis profundo que tú hiciste, y porque tú ya te encontraste con el coaching y eso te dio las herramientas como para poder estructurar en el fondo tu emprendimiento. Y hablamos de, fuera de cámara de tres cosas. Voy a agregar un tercero. 3 profesionales que a lo mejor pueden ayudar en este cambio de mentalidad. El primero es el coaching, ¿cierto? El coach que hace un cambio importante, que ahí Andrea nos va a compartir cuál es la diferencia. El otro es el mentor, ¿cierto? Y hay algunos que también requieren este otro, y por eso lo menciono, y lo más probable es que algunos profesionales lo deriven a este tercer profesional, que es el psicólogo. Ya son 3 disciplinas que parecen de repente que se juntan en algunos aspectos, pero yo quiero que tú nos expliques cuándo una y cuándo la otra, y cómo se van viendo estas, porque yo sé que ahí detrás de cámara sé lo importante que es el cambio de mentalidad. Hay una delgada línea entre Justamente esos 3 roles y profesiones que nos señalas, porque el coach, y sobre todo desde el ontológico, enfatizo en mi área, ¿cierto? No damos consejos, no decimos al coachee, en este caso, o a la persona que acompañamos, qué hacer, sino que más bien lo acompañamos en su propio proceso, ¿cierto? Es un proceso que nace desde lo voluntario de esa persona, desde sus propias inquietudes. Por lo tanto, ahí el coach es, ¿cierto? Como este significado en inglés de la palabra coach, que tiene que ver coche, lo va conduciendo, pero a donde él quiere llegar. Hay un tema, Andrea, que yo sé que es una de las herramientas que ustedes tienen que manejar dentro del coaching, que son las preguntas poderosas, ¿cierto? Las preguntas poderosas. Incómodas. Así que también, por favor, dentro de eso, cuéntanos ahí qué significa esto. Las preguntas poderosas, las preguntas incómodas, las preguntas desafiantes, ¿cierto? Son preguntas que en el fondo llevan a la persona donde no había ido sola. Donde no quizás en algunas ocasiones puede ocurrir, donde no había querido llegar incluso. Oye, y eso puede ser por miedo a enfrentarse a uno mismo, porque da mucho miedo mirarse. Es fácil mirar a los otros, ver los defectos o las bondades en otras personas, y a veces no queremos ver ni nuestros defectos, y a veces no somos capaces de reconocer nuestras bondades, las cosas, lo valioso que tenemos también. A veces lo aminoramos, lo minimizamos. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito, las personas tienen, o sea, es necesario en un momento llegar a ese acompañamiento, porque cuesta y conducirse, mirarse a sí mismo. Está el miedo ahí enraizado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué factores hay que afectan? O sea, hay todo un universo, la verdad, y pueden ser tantos universos como personas en el mundo, en el fondo, porque está el miedo, como dices tú, está la pena, ¿cierto? Está a veces incluso la rabia. Hay distintas emociones que se conjugan para no querer mirarme, y no solo emociones, también hay detrás, por ejemplo, los enemigos del aprendizaje, que le llamamos nosotros, como, no, que yo lo tengo claro, o sea, yo no necesito o no tengo tiempo, por ejemplo, no tengo tiempo para esas cosas, no las necesito, ¿me entiendes? O sea, son obstaculizadores finalmente que no te hacen permitir entrar. Por lo tanto, por eso enfatizo en esto de que debe haber una voluntad y compromiso de la persona para poder hacer ese proceso y mirarse. El coach está ahí. Exacto. Ahí, para que los amigos que están ahí detrás de cámara, ¿cuándo voy a un coach? ¿Cuándo voy a un mentor? Sí. ¿Y cuándo voy al psicólogo dentro de este cambio de mente? Quedamos ahí, quedamos en eso, ¿cierto? Dijimos que el coach era el que acompañaba en estos procesos, ¿cierto? Y dependiendo de la mirada que tiene o del área que trabaja, es el tipo de acompañamiento que hace. Yo lo veo desde el ontológico.
Por otro lado, el mentor o la mentorías, lo que hace, y también lo puede hacer el coach, ojo, es más bien darte consejos, es lo contrario al proceso del coach, a partir de su propia experiencia. Por ejemplo, puedo ser un mentor de emprendedores, ¿ya? O un mentor de marca personal, o sea, dependiendo como también la experiencia que yo tengo atrás, es los tipos de consejos o sugerencias que le puedo dar a esa persona que busca al mentor, porque ese es el espacio para aquello, para generar ese, le puedo abrir posibilidades respecto a que, oye, mira esto que estás haciendo, te sugiero que podrías hacerlo de esta otra forma, o mira, te muestro este camino que en realidad es más largo que este otro, etcétera. O sea, ahí en esa línea cae el mentor. Y el psicólogo, y esta distinción, no solo lo hago desde lo técnico, también es importante desde lo ético, ¿ya? Porque, claro, porque como coach puede ser que esté en un proceso y decirle a la persona, mira, tengo desde el lado desde el rol de mentor, tengo esto para entregarte, lo necesitas, te parece, no sé qué, podemos abrir el espacio. Pero siempre es importante también ahí con la venia o con la aprobación de la persona a la cual estoy acompañando. Y en el caso del psicólogo, el psicólogo aborda procesos de vida, ¿cierto?, que están asociados a traumas, asociados a enfermedades de salud mental, ¿cierto? Estamos ahí en otra área, distinta a la del coach, que en el fondo te está acompañando tus incomodidades presentes, que puede ser que nos hagan mirar el pasado para poder entender lo que te está ocurriendo ahora, pero no desde el espacio del psicólogo. Esas son como delgadas líneas, ¿cierto?, que es importante tenerlas claras. Desde lo técnico, ¿cierto?, a la hora de que una persona diga, oye, me pasa esto, a ver, ¿dónde debo ir? Exacto. Y desde lo ético también. Exacto. Danos un ejemplo que... Puede que no escuche. Disculpa. Danos un ejemplo de cuándo ir a uno a otro, para desglosar un poco más el tema, por ejemplo. Por ejemplo, lo que te señalaba respecto a mi propia experiencia, cuando dije me empecé a sentir incómoda, ¿cierto? Sí. En mi trabajo, me empecé a sentir que no sabía qué me pasaba, pero sabía que algo estaba ocurriendo. Ahí yo hubiese buscado un coach, por ejemplo, para que me acompañara en un proceso y para que pudiese ir viendo qué aparecía, ¿ya? Y no solo qué aparecía, sino que cómo me podía proyectar después de ese proceso, qué respuestas me traía ese proceso en relación a lo que me estaba pasando, que en este caso tenía que ver con lo profesional, con incomodidades profesionales, con sentir que no estaba avanzando, etc. En el caso del mentor, puede ser un emprendedor que quiera armar su marca, diga, oye, quiero trabajar en mi marca personal, necesito un mentor para eso. O quiero trabajar los primeros pilares de mi emprendimiento. Definir algunos temas, definir pilares de lo que yo quiero hacer. Puede ser una mentoría. Y en el caso del psicólogo, ahí estamos hablando, no sé, pues temas de depresión, ¿cierto? Trastornos de la ansiedad, etcétera. Excelente. Muchas gracias. Ahí nos quedan más claros los roles, como decías tú, es bueno definir, tienes razón, hay varios profesionales que intervienen y que si uno tiene la posibilidad de acudir a ellos es muy bueno porque te ayudan a avanzar en los procesos, ya sea internos, mentales, laborales, profesionales, de tus proyectos de vida. Entonces hay muchos temas que tú puedes ahí explorar desde distintas áreas y cada uno con su especialidad. Por eso, o sea, el psicólogo tiene una tarea que bien nos explicó Andrea, hacia dónde iba, el mentor también, que va más desde la experiencia y acompañarte como en parar ese proyecto, digamos, a partir de la experiencia de esa persona, de ese mentor. Y el coach finalmente es quien te va acompañando en preguntas, esas preguntas poderosas para seguir iniciando o mejorando algún proceso, ya sea a nivel personal o profesional, me imagino. O sea, va en distintos niveles. En distintos ámbitos. A propósito del arte de avanzar,
Exacto, a propósito. Precisamente estas preguntas poderosas nos abren posibilidades para que veamos qué caminos podamos seguir o no. Oye, Gerson, no sé si preguntarle un poquito como desde el coaching, el mindset de los emprendedores. Bueno, buena pregunta. Dentro de lo que es el proceso del coaching, ¿cierto? Que te lleva de un estado o de un punto A a un punto B, ya que así me acuerdo que me lo explicaron más fácilmente cuando pregunté en algún momento, ya, y el mentor que tiene que ver con esto de la experiencia, es cierto, que ayuda mucho a todos los que nos están viendo, que lo conversamos detrás de cámara, a disminuir el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque alguien te dice cómo hacerlo, cómo lo hizo y te traspasa experiencia, entonces disminuye mucho el tema de la incertidumbre, de esta incertidumbre que sienten los emprendedores y me irá bien ya, entonces exacto. Es importante que los amigos que están detrás de cámara aprendan a identificar esto. Entonces, alguien que te ayuda a llegar de un punto A a un punto B, coaching. Alguien que te ayuda y te traspasa la experiencia del cómo lo hacer para disminuir la incertidumbre, un mentor. Pero cuando ya detectas que hay ciertas formas de pensar recurrente que te están lastimando o están lastimando al resto, y ahí tienes que ver a un psicólogo profesional que te ayuda en el fondo a dar esa herramienta o te ayuda a descubrir en el fondo qué es lo que está causando para poder ayudarte a salir de esa situación. Y esto es súper importante hablarlo a todos los amigos que nos están siguiendo, y por eso también la profesional acá y la invitada que tenemos hoy para conversarlo. Dentro de lo que es Andrónicos, Constructores de Éxito, ¿cómo estás tú construyendo? Cuéntanos un poco más de tu experiencia desde el punto de vista del emprendimiento. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo el coaching desde el punto de vista de tu vivencia? Porque no es que alguien te esté coachando, en el fondo tienes que autogestionarte, ¿cierto? y coacharte, ¿cierto? Dentro de ese forma de pensar, cómo lo has vivido, cómo lo has experimentado. Traspasan esas experiencias a los amigos ahí que nos están viendo. Sí, mira, yo hice como un reseteo total, creo, porque bueno, renuncié a mi trabajo, como habíamos hablado hace un rato, y renunciar al trabajo es... Ustedes saben todo lo que significa renunciar al trabajo, sobre todo cuando uno tiene como o sea, ya es como tener un ritmo y luego quebrar eso, ¿cierto? Y a veces armamos planes para quebrar ese ritmo y a veces esos planes no funcionan. En mi caso me pasó eso. El plan que teníamos, digo teníamos porque aquí uno involucra a la familia también. Es necesario, desde mi punto de vista, quizás otras personas puedan opinar que no, pero el emprendedor debe tener como primera espalda a la familia. Es importante, es como un proyecto familiar. A mi juicio creo que se debe asumir eso. En este caso teníamos un plan y no funcionó y hubo que actuar rápidamente para generar otras acciones y poder obtener el resultado. Y ahí en el fondo a veces dejamos de lado el objetivo como la proyección más grande, ¿cierto? Por abordar las emergencias. Que también eso es súper importante tener. El famoso torbellino, por favor, si están en eso, les recomendamos al tiro que con Silvia dijimos, vamos a recomendar libros. Sí. Las 4 disciplinas de la ejecución de COVID. Ya, léanlo, búsquenlo, vean videos en YouTube. Ya es un tremendo libro cuando, como dijo aquí Andrea, cuando se encuentren en el torbellino, cuando empiezan hay que hacer esto y emergencia. Por favor, continúa. Y claro, y resolver primero la emergencia, pero por otro lado no dejar de lado, ¿cierto? El proyecto mayor o lo que me movilizó a salir de aquí para no perderse, como dices tú, para no caer en ese torbellino, como en ese saber qué estoy haciendo aquí, en la vida, en el mundo, ¿me entiendes? O sea, no es fácil sostenerse. Y claro, por supuesto que sin el coaching no podría haber dado este salto, de verdad, lo digo, así como me dio herramientas y me hizo encontrarme con herramientas que quizás antes no las tenía, estaban dormidas, pero gracias a ese proceso pude hacerlas parte de mí.
Oye, esto es un tema en realidad, o sea, el romper, o sea, hay que destacar, el romper esa zona de confort, y ahí a mí me gustaría llegar un poco, vamos a la otra parte que queríamos explorar, de los profesionales también. Quizás no todo el mundo va a emprender, ojo, no todo el mundo tiene que ser emprendedor ni abrir una empresa, y aquí quiero parafrasear a un mentor, algo así que yo tuve en formaciones, que es Sergio Fernández, y él dice que tú puedes ser emprendedor o intraemprendedor. ¿Qué quiere decir? Que emprendedor es aquel que, claro, levanta un negocio, levanta un proyecto, quizás su propia marca personal y de ahí en adelante, pero también está el intraemprendimiento. Es aquella persona como tú en algún momento, a lo mejor, que estaba en una institución, en una organización pública, privada, eres parte como de esa organización, pero también puedes innovar desde dentro, también puedes crear un nuevo departamento, también puedes llevar la idea, si tienes un buen liderazgo, ojalá tengas un buen liderazgo, una buena jefatura, que sea capaz de escuchar ideas y quizás mejorar procesos, un montón de cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, siéntanse en esta vida en realidad, y parafraseando a estos mentores también que he tenido en la vida, que recomiendan, todos tenemos que ser emprendedores en la vida, en todo. Cuando donde nos movamos, tenemos que aprender. Estaba escuchando unas entrevistas también en podcast también, algunos streaming, donde hablaban de que todos vendemos, todos negociamos todo el día. Lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces, y todos tenemos que tener esta habilidad, un poquito de liderazgo, de emprendimiento. Pero no solamente, insisto, para que hagas tu negocio ni nada, eso está muy bien. Pero si eres parte de una organización, también puedes hacer tu intraemprendimiento, puedes llevar tus ideas, como hacíamos esta distinción, estamos emprendiendo dentro o fuera de. O sea, hay varias habilidades que se dejan ahí entrever en lo que podemos definir como una persona emprendedora. Exacto. Y como tú muy bien dices, esa persona puede estar en una organización o también puede decidir emprender, valga la redundancia, solo con su propio negocio, su propio proyecto. Claro, así que las posibilidades son infinitas. Así que depende de nosotros, depende de ustedes que están viendo ahí, depende de cada uno de nosotros. Es parte de la vida tomar decisiones y ver, toda decisión tiene su consecuencia, pero como dice Andrea, armar planes rápidos, o sea, ver cómo nos organizamos nuevamente. Saber estructurar y también pensar que no te va a resultar todo a la primera. Fallar rápido y barato, como dicen por ahí de la parte del emprendimiento. Claro, el iterar, el mejorar, el probar, como lo estamos haciendo nosotros con estos capítulos, con estos programas, estamos probando. Queremos conocer la opinión de ustedes. Por favor, escríbanos nomás en YouTube, nos pueden escribir en los comentarios, en Spotify, nos pueden seguir también en las redes sociales. Aquí en Vitrina Activa también están Andrónicos, Andrea Castillo también la pueden encontrar, y después nos dará sus redes para que la puedan encontrar. Pero es interesante, vamos a ir un poquito, estábamos viendo el mundo del emprendimiento. Por eso yo me cambié, ahora voy a este intraemprendedor, o en el fondo a esta persona, esta profesional que quiere dar un vuelco en su vida. ¿Qué pasa? Como te pasó a ti, que quizás se sentía encorsetado, quizás muy encerrado y muy limitado, quizás en el espacio en el que ya estaba. Y bueno, todo ser humano busca finalmente una trascendencia, por lo tanto uno va tocando ciertos límites, ciertos techos, y quiere irlos superando porque primero, están las necesidades básicas, hay que cubrir, todos necesitamos el dinero para comer, para vivir, se necesita dinero. Pero cuando quizás ya tienes manejado ese punto, es importante, uno tiene más aspiraciones en la vida. Por lo tanto, coméntanos qué pasa con aquel profesional que está buscando, ya sea hacerse emprendedor, buscar otras oportunidades profesionales, por dónde puede partir, por dónde puede... mira, el miedo, yo creo que uno siempre está con miedo, siempre está con incertidumbre, pero ¿qué le puede ayudar a hacerse esas preguntas, a ver hacia dónde ir o ir aclarando ese camino? Mira, yo creo que lo más importante, o al menos, obviamente hablamos desde nuestra experiencia la mayoría de las veces, ¿cierto? Al menos en lo que a mí me ocurrió fue preguntarme si lo que estaba haciendo era parte de lo que me estaba movilizando en la vida o me mantenía aletargada, ¿cierto? Dentro de lo que hacía. ¿Qué significaba hacer lo que hacía? Una pregunta grande, ¿cierto? Que puede ser. ¿Qué significa hacer lo que hago? ¿En qué se traduce para mí
ir todos los días a mi oficina, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido que tiene? Más allá de la función que hago, ¿cierto? Y cómo la conecto con otros, creo que la pregunta del sentido es súper importante. Y no solo importante para lo que planteas tú del desarrollo profesional, sino que para muchos ámbitos de la vida. Pero en lo que respecta al ámbito profesional, la pregunta del sentido es esencial. ¿Qué me ha movilizado durante tanto tiempo en estos espacios donde me he movido? Hay un hilo conductor, hay un relato, ¿cierto?, que se une respecto a la persona que yo soy, a la oferta que yo soy, como decimos en el coaching, ¿cierto?, que es lo que tengo para entregar al mundo, a otros. Y quiero que eso que me ha movilizado siga siendo, o le quiero agregar algo más. ¿Hay algo que me incomoda, que me está faltando, o hay algo que ya no quiero hacer más? Eso que tú dices es lo que en coaching se llama, ¿cierto?, conectar el ser con el hacer. Y para hacer eso, en el fondo, para llegar a conectar esas dos partes del ser, en el fondo, sí, es las preguntas clave. Como la que dijiste tú, estoy bien aquí, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo que hago? Independiente, como hablaba Silvia, esto de emprender dentro de una organización y tener sentido a la vida, si al final para eso estamos, en el fondo, ¿por qué hago lo que hago? Sí. ¿Por quién soy y quién soy? Sí, quizás en otras generaciones a lo mejor no había tanto espacio para hacerse esas preguntas, pero yo creo que cada vez más estamos permitiéndonos el poder hacernos estas preguntas, y hacernos estas preguntas tiene que ver con el mirarnos, y no solo mirarnos individualmente, mirarnos como equipos también, ¿cierto?, que interactuamos en estos movimientos. Yo creo que una de las cosas que nos cambió como sociedad fue el tema de la pandemia. Sí. Muchos profesionales en tiempos de pandemia nos preguntamos ¿qué estoy haciendo? Sí. Dado que el mundo tuvo este quiebre, estamos en casa, cambió el ritmo, y al cambiar el ritmo entró esta pregunta: ¿por qué hago lo que hago? Estoy bien, que puedo hacer otra cosa, estoy contento. Yo recuerdo que estaba en ese tiempo haciendo clases en un colegio y muchos profesores empezaron a desertar porque dijeron, oye, no, ¿sabes qué? No me gusta hacer clases. En el fondo les dio tiempo a preguntarse si que no les gustaba hacer clases y lo dejaron, y ahora cambiaron sus vidas haciendo otras cosas, otros emprendiendo. Se preguntaron qué es lo que les gusta y se dieron cuenta que no era hacer clases, y así también otros profesionales también en este tema. Fue como el tiempo, darse un tiempo. Yo creo que también es importante dentro del proceso, ¿no? Darnos un tiempo por un lado, como dices tú, porque hubo una forma distinta de hacer las cosas, ¿cierto? Sí. O sea, veníamos haciendo las cosas siempre de esta misma manera, y como todo funcionaba bien, no había necesidad de detenerse a pensar si había una manera distinta de avanzar. Pero una situación crítica, una situación de sobrevivencia por la que sentimos miedo. Tú, Silvia, que hablabas del miedo hace un rato, o sea, ¿qué me puede llevar a hacer un movimiento de un lado a otro? Como en lo profesional, por ejemplo, puede ser el miedo, por ejemplo, puede ser la rabia, ya no quiero estar aquí, me tratan mal, qué sé yo. Entonces, darse un tiempo, pero también el verse en una situación de riesgo vital, como fue la pandemia. Fue una situación límite. Exacto. O sea, tuvimos una situación límite donde el que no quería, o sea, te empujó nomás, la situación nos empujó a movernos. Exacto. Y es interesante lo que dices tú, Gerson, porque estamos en el marco de este programa del arte de avanzar. ¿Cómo avanzar? La humanidad, claro, se ha tenido que ver sometida, bueno, no es primera vez que pasa un tema de pandemia, una crisis de salud mundial, pero ahora es más, porque tenemos medios de comunicación, o sea, tenemos los aviones y todo, entonces la gente ya se traslada en todo el mundo, como decía un autor antiguo, como en los 60, de la aldea global, hablaba en su época, ahora hablamos de tribus y muchas cosas, pero este es un mundo globalizado. Y ahora con las tecnologías aún más. Entonces, claro, nos impactó fuertemente a gran parte de la población, donde dices tú, o sea, al mismo tiempo hubo espacio para hacerse preguntas, ir al ser, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Quiero seguir 1, 2 o 10 años más en el lugar en el que estoy. Exacto. Si realmente estoy en el lugar correcto, en el que tengo que estar. Entonces,
desde les planteamos esas preguntas a todos amigos. Yo creo que todos amigos, amigas, hemos pasado por esas instancias. Por lo tanto, es importante reflexionar el cómo la humanidad ha ido avanzando. Insisto, estos procesos del coaching, de acompañamiento, ayudan mucho a llegar a estas conclusiones que pueden ser muy de procesos personales, pero igual se reflejan e impactan en otros, termina siendo un tema colectivo finalmente. O sea, el proceso que vives tú, el proceso que vives tú, que esté viendo a alguien ahí que no está viendo, o yo, quien sea, no me lo dejo solo para mí. O sea, impacta y vamos haciendo un colectivo, una comunidad. Y resonamos desde esos nuevos saberes, de esos nuevos aprendizajes también. Y ahí es donde está en las preguntas, en este hacia dónde vamos. La humanidad no habría avanzado si no tuviéramos de repente estos golpes en la cabeza, ya sea esta pandemia. Ahora tenemos un golpe en realidad que hace un par de años, pero ahora se ha masificado más, el de la inteligencia artificial. Sí. Entonces eso hace que nos replanteemos personalmente, profesionalmente, los emprendimientos. Hemos tenido que correr a ponernos al día en inteligencia artificial. Es una carrera contra el tiempo y eso tiene que ver con avanzar. O sea, esto nos obliga a dar un paso más como humanidad. No seríamos lo que somos si alguien no hubiese dado saltos así en décadas o milenios anteriores. Entonces, quiero ir un poco a ese punto de lo importante que las circunstancias de la vida que a veces te hacen repensar las cosas y pegar un salto ahí. En el coaching le llamamos quiebres. Interesante, ahí está el concepto de quiebre. Está el concepto de la transparencia y el concepto del quiebre. Y la transparencia es, venimos en el hacer todos los días, yo me levanto, me tomo el café, me voy, me salgo, y de repente estoy en el auto y se me pinchó el neumático. Y te desarmó todo, te desarmó todo el esquema. Te desarmó toda la programación, ¿cierto? La estructura que tenía ya organizada, el control ahí se ve desafiado. Dependiendo de cómo nos relacionemos con el control, ¿cierto? Es cómo vamos a poder gestionar una situación como esa u otra de una gravedad mayor, ¿cierto? Pero cómo vamos avanzando es importante ahí, porque en el fondo los quiebres que nos coloca la vida o que nos va colocando tanto como humanidad como de manera individual y el cómo lo miro, qué mensaje visualizo en eso que me trae, ¿cierto? Porque no es solo, hoy me pasó esto, refunfuño, reclamo, me quejo, sino, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me trae? Yo me río porque es un gran tema para mí, ¿ya? Y dentro del tema del coaching hay que observarlo porque ¿dónde nos perdemos como sociedad? Es en entender quiénes somos, ¿cierto? Entonces es la gran lección de vida, ¿quién eres? ¿Ya? Y ese quién eres te va a dar lo que vas a responder justamente en el quiebre. Se me ponchó el neumático, o pasó tal cosa, tal situación. Entonces el quién eres debería darte el hacer. Claro. Y no el hacer darte el quién eres. Claro. Entonces la gran pregunta es cómo definimos ese quién soy. Y esto es algo que lo he trabajado yo con los chicos, tanto en colegios como universidades. Yo llevo ya cerca de 15 años trabajando en universidades con jóvenes universitarios, ya, y me ha tocado ver varias realidades. Trabajé en un proyecto de prevención del suicidio juvenil, muy fuerte, muy potente. Y dentro de esto hablábamos de las habilidades para la vida. ¿Ya? Y quiero que trabajemos un poco eso y lo conversemos, cómo los amigos que están viéndonos trabajan el ser. ¿Cuáles son las preguntas que tienen que hacerse para poder empezar a conocerse y saber quiénes son? Y cómo distinguen esto de sentirse bien con quiénes son, ¿ya? Y cómo construimos quiénes somos, ¿cierto? ¿En base a qué? Y lo que hablábamos antes, fuera de cámara, tuvimos una muy buena conversación, se la perdieron, no estábamos grabando, pero tuvimos una muy buena conversación, es cómo construimos esto y lo importante que son los principios en todo esto. Cuéntanos un poco cómo ayudamos a los amigos que nos están viendo, como profesionales, ¿cierto? Como emprendedores, a encontrarse y a definirse desde el punto de vista del coaching ontológico. Por favor, ayúdanos, danos esa visión. Por favor, ayúdanos. Oye, por favor, ayúdanos. Eso tiene tantas expectativas, porque en realidad yo siempre le digo a las personas y a los coaches cuando me agradecen, y obviamente uno se siente como muy también agradecido de poder haber acompañado a alguien, pero yo enfatizo, esto no es mío, es tuyo.
Es tu proceso personal y es tu decisión y es tu voluntad. Entonces ahí me detengo en esa palabra, voluntad, por ejemplo. Muy importante para poder hacer un proceso, para poder mirarse. Ahora, voluntad, el sentido de propósito también. ¿Qué estoy haciendo o qué es lo que me moviliza a hacer? Más allá, como dices tú, de hacer nomás, no. A ver, ¿qué es lo que me moviliza a hacer realmente? ¿Y por qué esto me moviliza a hacer? ¿Cierto? ¿Para qué tiene sentido para mí? ¿Por qué me mueve el alma? O sea, a mí, y me emociono con esto porque en lo personal, cuando acompaño a alguien, como que algo se enciende aquí. Cuando acompaño a alguien, esa persona también me agradece el haber acompañado y lo veo también ahí en sus reflexiones. Oye, esto es magia, digo yo. Muchos dicen, el coaching es magia. Es increíble ¿cierto? el proceso. Gracias, Silvia. La dinámica del micrófono. Esto es increíble lo que tú defines, porque es un descubrirse quiénes somos. Sí, ¿ya? Es un tema que yo cuando acompaño a los muchachos y incluso también dentro de otro emprendimiento que tengo, que apoyamos a iglesias locales, ya El Sembrador, también a los amigos que son cristianos y que están viéndonos también pueden seguir El Sembrador. Este es un gran tema. Incluso bíblicamente, te voy así hablando rápidamente, hay un mensaje en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, que ellos están atrapados en el hacer. ¿Ya? Yo cuando, porque bueno, uno estudia, somos profesionales, pero cuando ya uno empieza a leer, y en este sentido la Biblia, cuando me encontré con esto fue genial, porque dije yo, oye, esto es parte del ser humano. Ellos están atrapados en el hacer, y el mensaje bíblico que les habla Jesús le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces yo decía, pero ¿por qué les dice eso si estaban haciendo? Dice, reconozco que trabajas arduamente por amor a mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que es el hacer arduamente por amor a alguien? Y esto, ojo también, que lo hablaste tú, los papás y mamás que son emprendedores. ¿Ya? Claro, es un tema, sí, gran tema. Y Y yo trabajo arduamente por mis hijos, ya me saco la mugre en el trabajo, me saco la mugre en emprendimiento, ¿cierto? Sí. Pero estoy totalmente desconectado con mis hijos. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este tema, cuando yo lo leí en la Biblia, y te lo comento para también conectar con la audiencia que nos puede estar viendo, que también comparte principios cristianos o bíblicos, ¿cómo conectamos esto del hacer y el hacer realmente desde un punto de vista de las emociones? Y me llamó la atención lo que les dice Jesús a esta iglesia. Les dice: recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído. Y el proceso de recordar es un proceso cognitivo del pensamiento, ¿cierto? Donde sopesamos lo que estamos haciendo. Entonces, oye, tomamos conciencia de un estado A a un estado B. Claro. ¿Ya? Entonces, oye, no le he dado tiempo a mi hijo. Oye, no he hecho esto, no he hecho esto otro. Ya, ok, perfecto. Segundo, dice: arrepiéntete, que ese es el compungimiento en el fondo del alma, de las emociones, ¿cierto? El alma es como el recipiente de nuestras emociones, nuestras vivencias, ¿cierto? Y después le dice: y haz tus primeras obras. Entonces, aparecen los tres aspectos del ser: cognitivo, afectivo y motor. Yo cuando lo leí, obviamente porque tenía este conocimiento de entender y todo el asunto, y lo menciono, exacto, lo menciono porque me llamó la atención que esto estuviera en la Biblia. Claro. ¿Ya? Y lo menciono también para que lo conversemos, lo que implica en el fondo llegar a entender quiénes somos. Sí. Y que el que somos, el quiénes somos no está determinado por lo que hacemos, sino porque lo que mueve las decisiones, que tú hablabas de la voluntad, de la voluntad, lo que mueve nuestras decisiones, y en base por qué hacemos lo que hacemos, porque sabemos quiénes somos. Y esto es lo principal dentro del concepto que le estaba hablando del registro bíblico, y lo que habla el coaching ontológico del punto de vista de entender quiénes somos, del encontrarse, saber lo que hacemos, ¿cierto? O sea, y por qué lo hacemos. Claro, y saber que lo que hacemos está
el somos, Somos. o el soy. Soy. ¿Cierto? O sea, no es dejar el ser desconectado de tu hacer, sino que en mi soy lo coloco en lo que hago. Exactamente. Mi ser coach lo coloco en el estar al servicio del otro, que como yo he identificado como mi propósito, como lo que a mí me moviliza, como lo que a mí me hace seguir, ¿cierto? En este ruedo. Claro. Y así sucesivamente. Podríamos preguntarnos todas las personas, ¿cierto? Bueno. Como tú me planteaste hace un rato, desde el desarrollo profesional o desde los emprendedores, lo que estoy ofreciendo a alguien. ¿Está mi ser ahí? ¿Está mi soy ahí? Y si está mi soy, ¿cómo es ese soy? Exacto, y observar el hacer. Exacto. Exacto. Sí. Lo que estoy haciendo va de acuerdo a lo que Claro. a lo que soy. Oye, de verdad hemos tenido una conversación, esto se podría hablar mucho rato, así que vamos a tener que cerrar. Y bueno, es impresionante como tú citaste, o sea, es verdad, encontramos muchas verdades o cosas que nos hacen sentido, tanto en textos filosóficos, en textos sagrados, en textos religiosos, se puede encontrar, hay cosas que, hay un hilo conductor Sí. que toca varias cosas, desde textos sagrados, religiosos, Sí. desde textos filosóficos, porque hay mucha filosofía en lo que tú mencionabas también. Porque hay una Entonces, observación del hacer. del hacer, claro. Así que hemos podido hablar desde el coaching ontológico, cómo nos aporta para el emprendimiento, para los emprendedores, emprendedoras, para personas profesionales que quieren salir al mundo a ver nuevas oportunidades o hacerse esa pregunta todos de qué estoy haciendo y quién soy primero y después el hacer, claro, que haya una coherencia Sí. entre lo que soy, entre lo que hago y finalmente entre lo que se genera a partir de todo eso, que por supuesto va a ser mucho más positivo si viene desde esta coherencia entre Exacto. mente, cuerpo, Así espíritu, es. alma, entonces. Coherencia. Así que, Muy bien. oye, vamos a cerrar aquí el capítulo de hoy en el arte de avanzar. Les dejamos, antes de eso, bueno, Andrea, queremos agradecerte, Andrea Castillo, queremos agradecer que nos haya acompañado el día de hoy con este tema muy, muy interesante. Esperamos ahí en los comentarios que nos dejen más consultas o comentarios de ciertas opiniones de lo que se ha tratado hoy. Bienvenido sea. También le agradecemos aquí a Gerson Fuentes. Y bueno, Andrea, antes déjanos algunas redes o algo donde las personas te pueden encontrar. Mira, en Instagram hay un movimiento ahí que tengo, quizás no tan fluido, pero a Castillo Coach es mi Instagram y ahí me pueden encontrar en esa red social. Excelente. Claro, pasitos de bebé, baby steps. Todos Exacto. partimos, especialmente tú que estás desde el coaching, iniciando el tema de sesiones, Sí. como Andrea Castillo. Todos las grandes empresas que uno ve ahora, Amazon, qué sé yo, un montón de empresas grandotas, Meta, qué sé yo, Google, que partieron una, dos personas, partieron de a poquito. Nadie parte en grande, nadie nace sabiendo todo. Así es. Así que Y esa es una también recomendación. Es importante tenerlo claro cuando se empieza. Así que pasitos de bebé, Sí. de a poquito, se parte con lo que tiene a mano, después uno buscará ahí un apoyo en otra persona, y así, de a poquito. Sí. Así que te deseamos éxito en el camino que tú estás emprendiendo, tú como coach ontológico, para darle este respaldo, esta guía en este camino a las personas que te pudieron ver el día de hoy. También, bueno, agradecemos a Gerson Fuentes con Andrónicos Constructores de Éxito, que estamos haciendo este programa El Arte de Avanzar en alianza, y vamos a estar hablando con más personas ahí de distintas temáticas, como les comentábamos. Así que les recordamos que estamos acá en el Cowork B21 también, ubicado en Viña del Mar, en el sector del Salto. Excelentes instalaciones donde hemos podido llevar esta conversación muy grata y que nos deja mucho, mucho que reflexionar y que aplicar también en la vida personal y profesional y de emprendimiento. Así que los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube de Vitrina Activa y también en Spotify, y por supuesto síganos en las redes, coméntenos aquí en este primer programa que fue el debut de El Arte de Avanzar. Ya estaremos conversando sobre estas temáticas, sobre avanzar en este camino en el próximo capítulo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.